Ahora sí, estamos en vivo. Listo. Muy bien, muy buenas tardes a todas las personas que hoy el día nos están sintonizando a través de la 106.7 FM. Sean bienvenidos a este su programa Esperanza para la Familia. Una vez más, hoy martes 7 de la tarde, 7:01 de la tarde, estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Iglesia Rescate de Dios. Este es Radio Rescate. Bienvenida, Monse, ¿cómo estás? Contenta, gracias a Dios, por este nuevo martes 10 de junio. Cómo se va de rápido el tiempo y el año, por Dios, 2025. Ya mañana estaremos celebrando Navidad. Esta es la 106.7 FM. No sabemos si nos estás escuchando porque ya vas de salida de tu trabajo, porque vas en el urbano y el chofer puso esta estación. Bien, chofer, por ti. Si vas con el Dios taxista. Te bendiga, chofer. Claro, donde quiera que nos estés escuchando a través de la radio, esta señal que viene del cielo. Esto es Radio Rescate, pero este programa que acaba de comenzar ahorita se llama Esperanza para la Familia, y eso es precisamente lo que queremos traer con este mensaje que se llama A los hombros de papá. Todo el mes de junio hemos estado hablando, bueno, desde que inició, pues, hemos estado hablando acerca de la importancia de la paternidad, de cómo el varón, el hombre de Dios y el hombre de familia ejerce, ¿verdad?, esa paternidad sobre sus hijos, cómo su vida es transformada desde el momento en que tiene pues a su primer pequeño y cómo se espera, ¿verdad?, que sea así como tal. Quienes les saludan, su servidor, el pastor Luis Guillermo Herrera, y mi esposa Montserrat Sarao. Esta es la tercera parte de esta serie que llamamos En los hombros de papá. Y es curioso porque pues este mes, si hay algo que vamos a estar haciendo referencia en los temas, es precisamente sobre el hombre, la paternidad, ¿no? Uh-huh. Estamos celebrando el mes de la paternidad, el mes del Día del Padre. Ya en este fin de semana muchos vamos a estar celebrando el Día del Padre, así que le damos la bienvenida también a las personas que se están conectando a través del Facebook Live de Radio Rescate y también a través del Facebook Live de un servidor. Ayúdanos a compartir esta transmisión para que muchas personas más puedan escuchar la palabra que hoy tenemos. Y pues como es la tercera parte, en los anteriores episodios de Los hombros de papá, habíamos estado mencionando, ¿no?, cuán importante es la figura de un padre, cuán importante es la figura que ese padre esté presente, pero también no solamente en la parte económica, lo que hoy en día como cultura tenemos, el que el varón es el que provee, el varón es el que de alguna manera tiene que sustentar, tiene que traer el dinero a la casa para que de alguna forma pues haya el sustento, ¿no? Alimento. Provisión. Entonces, una cosa importante también es la figura paterna, pero en cuanto hablábamos, por ejemplo, de la vida de Jefté. La vida de Jefté se trataba de un hombre que fue juez en la época de Israel, cuando todavía no existían los reyes. Él fue un juez que de alguna manera sufrió un rechazo en su familia. Fue rechazado, pero de alguna forma, a pesar de ese rechazo, Dios utilizaría las circunstancias de su vida para hacer de él quien posteriormente trajera salvación a su, no solamente a su familia, sino al pueblo a la entero. tribu a la que él pertenecía, ¿no? Y es padre porque vemos que de alguna manera
también podemos venir nosotros como hombres de un trasfondo difícil, de un trasfondo complicado. Podemos venir de una casa donde probablemente papá, mamá o alguno de los dos no estuvo, y eso nos afectó durante nuestra crianza, ¿no? Eso nos afectó durante con algún nuestra vida. rechazo, con alguna situación de que estamos adoleciendo en ese momento, ¿no? De algo que no pudimos vivir quizás en familia, y situaciones que querramos o no afectan, ¿no? No, y mencionábamos también de ese punto, ¿no? Que muchas veces ese trasfondo hasta Dios lo puede utilizar. O sea, ese trasfondo Dios lo puede tomar, y a pesar de esa condición, o a pesar de llevar pues ese miedo, ¿no? A volverse a enfrentar con la familia, a volver a sentir ese rechazo por parte de la familia, Dios lo puede utilizar al final para vindicarte. O sea, Jefté fue un hombre vindicado por Dios, fue un hombre que se le devolvió ese respeto que de alguna manera su familia lo había perdido, y todo por el hecho de que pues su madre era el padre de Jefté, era Galaad, y su madre pues era una mujer que se consideraba como prostituta. La Biblia menciona ramera. Entonces esos hermanos de alguna manera le hicieron el feo por algo que él no tuvo culpa, ¿no? Sí. Y volvemos al punto, ¿no? Nosotros hacemos familia, los hombres nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a hacer la parte que nos corresponde como varones. Sin embargo, nuestro pasado también puede influenciar a la hora de empezar nuestra familia, a la hora de comenzar nuestra vida. Y son síntomas que se van a manifestar a largo plazo, y que de alguna manera, pues como nos enfocamos tanto en las cosas del día a día, porque eso es el varón, eso es lo que tiene, se enfoca en el día a día, difícilmente futuriza, difícilmente trata de llevar las cosas a un plano a 2, 3, 4 días, salvo que tenga una cosa importante en su vida. Sin embargo, que le demande ser visionario, exacto, ¿no? Exacto, pero sin embargo el hombre por lo general está pensando en el hoy, no tanto en el mañana. Y hablábamos también de otra historia, ¿no? De este padre que lleva a Jesús a su hijo que está padeciendo por un espíritu inmundo que no solamente le condiciona su capacidad física, porque dice la palabra que el muchacho estaba en una condición prácticamente desnutrida, o sea, lo muestra así como, dice la Biblia, palabra, ¿no? Y se va secando. Ajá, o sea, prácticamente un muchacho que necesitaba ser atendido por sus propios padres. Y este padre enfrenta la situación en la que muchas veces nosotros como varones también enfrentamos, y es la realidad de medir o conocer cuán incrédulos somos o cuán creyentes nos podemos volver. Y ese padre es precisamente el reflejo de muchos de nosotros, que hasta que tenemos una necesidad, hasta que la situación nos rebasa, o hasta que las cosas ya se salen de control, es cuando buscamos a Dios y clamamos a Dios. Y Dios, que es soberano, y Dios que es tan bueno, interviene en nuestras vidas, pero de alguna manera también nuestro corazón tiene que ser sincero, así como ese padre fue sincero. Él llevó al hijo, ¿no? Lo mencionaba rápidamente, llevó al hijo considerando que Jesús iba a estar ahí, porque de alguna manera la fama de Jesús ya se había escuchado. Y al llegar con su hijo, que dice la palabra que no solamente era mudo, sino que también mostraba cierta tendencia cuando este espíritu lo controlaba, que buscaba lanzarlo al fuego, pero en ocasiones también lo lanzaba al agua. O sea, quiero entender que... Y hacía que se la autolastimara. Exacto. O sea, había situaciones que tú dices, esto no es normal. Sí, entonces, de alguna manera, esta situación ya era algo que a los padres... pues ya lo tenían hasta cierto punto, digo yo, ¿no? Considero yo que vieron en Jesús la posibilidad de
de un cambio, no solamente la sanidad de su hijo, sino el cambio de una vida, porque estamos hablando que cuando tiene esa conversación con el Señor, el hombre, el papá le dice, mira, es que esta situación le acontece desde pequeño. Entonces quiere decir que ya habían pasado un periodo de tiempo en el que ellos probablemente ya habían sufrido muchas situaciones por causa de lo que padecía su hijo. Y mencionábamos, o sea, ¿cuántos padres no piensan que tienen que cargar con esa cruz para toda su vida? ¿Cuántos padres no piensan que, bueno, es que mi hijo nació con esta discapacidad, no, es que mi hijo nació con esta enfermedad, mi hijo tiene este problema y probablemente así muera o probablemente así sea? Yo creo que ese padre a lo mejor estaba en esa condición y cuando escuchó hablar de Jesús, él puso su fe en Jesús. Desgraciadamente, cuando llega a buscar a Jesús, Jesús no estaba, estaban sus discípulos. Y los discípulos, al parecer, no pudieron sanar en ese momento al muchacho. Es más, parece ser que hubo una cierta manifestación de ese espíritu que mencionaba el Padre, porque de alguna manera había todo un séquito de gente rodeando, ¿no? O sea, a modo tipo espectáculo, ¿no? A ver qué pasaba. Pero ya es cuando Jesús aparece y vemos a este padre, ¿no? Que está totalmente cabizbajo, totalmente dudando ya, inclusive él un poco quiere, escéptico, ¿no? un poco incrédulo. Hay cierto temor y hay cierta preocupación porque cuando Jesús habla con el Padre le explica la razón del por qué está ocurriendo las cosas. Él trajo a su hijo a donde estaban sus discípulos, pero sus discípulos no pudieron hacer nada. Y la respuesta de él es, o sea, la contestación de este hombre es, por favor, si puedes tú hacer algo, si está en tus posibilidades hacer algo, al cual Jesús le contesta, ¿cómo si puedo? O sea, en forma de una, digámoslo así. Puedes creer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero a Jesús lo que Él le está mostrando a este hombre es que puede mostrarse totalmente franco y abierto. Porque Él todavía le contesta, creo, ayuda a mi incredulidad. Sí, exactamente. Él necesita también de alguna manera rendir esa mente cuadrada, ¿no? O sea, esa mente cuadrada que a lo mejor no está siendo alimentada por fuera, ¿no? Hay mucho ruido alrededor. Imagínate, o sea, en ese pasaje, te invito a que escuches el programa anterior, pero en ese pasaje hay gente discutiendo, o sea, los discípulos están discutiendo con los escribas, que son fariseos, pero en este caso, fariseos que son ministros, y esos fariseos, que la Biblia le llama escribas, estaban de alguna manera pues avergonzando a los discípulos, ¿no? O sea, diciéndoles mentirosos, son unos falsos, ustedes no son, esto es puro truco, o sea, y los discípulos, no, nosotros no somos falsos ni nada. Entonces, ¿por qué no? O sea, ya se imaginarán el pleito, ¿no? Pero en medio de la escena está un hombre necesitado pidiendo ayuda y está un enfermo que necesita liberación y necesita sanidad. Y todo el mundo está pasando por alto eso. Y hoy en día ese es el reflejo de lo que hoy es la sociedad. Verdaderamente la necesidad está a nuestro lado, pero, o sea, estamos discutiendo, estamos pensando en quién tiene la razón, a ver si esto es verdad, ¿no? Yo digo que sí, tú dices que no, pero yo te refuto y yo digo esto, el otro. O sea, y el necesitado, ahí se queda. Ahí se quedó. No, pues ya ni modo, o sea, ya te imaginarás, ¿no? Entonces, Jesús interviene y le ordena a ese espíritu salir fuera de ese cuerpo. El muchacho queda prácticamente sacudido. El espíritu intenta hasta inclusive llevárselo, matarlo. La gente considera y lo ve de ese sacudimiento agresivo que tuvo. Y queda inmóvil. Ándale. O sea, queda inmóvil y la gente empezó a considerar que no, pues ya se murió este muchacho, ya murió. Está como muerto. Ya está muerto, pero dijimos en ese entonces, y a modo de resumen, ¿no? O sea, lo que pongas en las manos del Señor, Él lo levanta, Él lo restaura y Él lo aviva. Jesús tomó al muchacho
que se veía muerto, que se veía inmóvil, que se veía sin vida, y lo trajo a los brazos de su padre, sano, restaurado, y con esa experimentación de saberse que ya esa vida vieja, que esa vida de estar preocupada por el fuego, por el agua, estar preocupada porque no te vaya a tirar del mar al agua, por todo esta vida que gira en torno a un enfermo con una discapacidad, con una situación especial, esa vida se había acabado. No solamente hizo libre a un muchacho que era sordo, que no hablaba, que era que tenía convulsiones, que tenía esquizofrenia, o sea, eran muchas cosas que clínicamente podíamos compararlo, ¿no? Pero también detrás habían unos padres que estaban necesitados de descanso, necesitados de esperanza, necesitados de sanidad, de volver a creer en el Dios vivo y verdadero al que ellos por ser judíos habían escuchado durante tantos años. Entonces, en este episodio, que es la tercera parte y que ahorita te hemos resumido el 1 y el 2, lo que nosotros queremos hablar es acerca del aspecto de la honra dirigida a nuestros padres. Si hay un mandamiento que está claro y establece una de las cosas en los primeros principios y fundamentos que Dios estableció como orden y como mandamiento, es precisamente honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento que dice... asegura una larga vida. Exacto, que asegura una larga vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya tus días bien y tengas larga vida sean sobre esta tierra. Largos sobre esta tierra, y añade esta frase, ¿no? Y que te vaya bien en esos días. Sí. Entonces, esta honra muchas veces no se nos enseña cómo debe ser de alguna manera cultivada, exactamente. ¿Cómo es que la debemos de practicar? Claro que tenemos noción de honra porque pensamos, no, bueno, se trata de obedecer a mis padres, se trata de que yo haga caso, se trata de que yo los valore, pero la honra implica muchísimas más cosas que solamente obediencia. También tiene que ver con un lugar de honor que se le dan a ellos, o sea, un reconocimiento que se le da. Es como esa frase que se usa mucho en los memes: dime que honras a tus papás sin decirme que honras a tus papás, ¿no? Y son todas estas acciones que puedes hacer para darle ese lugar, eso valioso que reconoces porque están en tu vida, no importando, porque la Biblia añade que la honra debe ser porque es justo, y eso lo menciona el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, porque es lo justo, porque es lo correcto, porque es lo que traza una línea correcta para que entonces puedas decir, me va a ir bien y voy a tener una larga vida sobre la tierra, porque la promesa no la da otra persona más que Dios mismo, ¿no? Cuando Él expresa este mandamiento y luego el apóstol Pablo lo cita. Pero si hay algo que podemos decir y si hay algo que nos gustaría es que así como usamos personajes en los antiguos o los pasados programas, también vamos a usar un personaje muy particular para el día de hoy, sabiendo de antemano que el hablar de que un padre es importante es hablar de que un padre es una fuente. Eso es algo que podemos explicar, la ausencia o la presencia de nuestro papá. Sí. O sea, el papá de sangre, pues. Creo que hoy y ya con el conocimiento a la luz de la palabra, uno puede hacer como una especie de hipótesis, ¿no? Del por qué hay papás, o podemos hacer, digámoslo así, buscarle una justificación del por qué hay padres que sí permanecen en ese llamado que dijimos, ¿no? Ajá. O sea, algo se activa dentro de nosotros. Así es. Y por qué otros no. Y esa es la principal razón. Muchas veces no entendemos qué significado tiene esta palabra de ser padre. Y si tú buscas la raíz en función a lo que Jesús mencionaba, porque si hay algo muy característico que Jesús hizo fue de no traer, o sea, Él vino a establecer y cumplir todos los mandamientos y toda la voluntad del Padre escrita en la ley. Uh-huh. Pero en la ley tú encuentras que varios personajes
se topan a Dios, y cuando digo se topan a Dios me refiero a que conocen a Dios de distintas maneras. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Nisi. Jehová Nisi, Jehová, o sea, de estos tipos de nombres que también podemos asociar con Jehová. Y son estas partes donde, por ejemplo, si una persona experimentaba una sanidad que provenía del Señor, que provenía de Dios, entonces atribuían esa evidencia de sanidad, Jehová Rafa, ¿no? O sea, y así sucesivamente. Es como que si algo conozco de Dios, esto es lo que Dios representa para mí y lo que Dios es, y le atribuyo cierto nombre. Pero cuando vino Jesucristo, sí, Él muestra una figura de Dios a través de la paternidad. O sea, Jesús siempre se refirió a Dios como Padre. Y en todos los aspectos, inclusive en sus parábolas, utiliza la alegoría de del padre, hijo. Por darte un ejemplo, la parábola de la viña, habla acerca de que un padre tiene un viñedo, se lo da a que lo trabajen los trabajadores, pero los trabajos se hacen un desastre, y menciona que va a mandar al hijo y matan al hijo, y tú checas esa parábola y habla de padre e hijo, y otras más que pudiéramos mencionar. Sin embargo, Jesús en cada enseñanza, en cada manera de presentar el reino de Dios, Él pudo haberlo mencionado como el Rey, Él pudo haberlo mencionado como el Señor, el Dios Todopoderoso, como lo marca también en las Escrituras. O sea, a Moisés se le reveló el Dios Todopoderoso, pues, pero el que viene a traer la identidad de esa deidad es Jesucristo, y se muestra a través del Padre. Y a Él es el que, esas veces que lo refirió Padre, son las veces que lo ve como fuente. Entonces, en ese sentido, vemos la importancia de que primero tenemos que tener en cuenta qué es ser padre, para entonces entender el concepto, porque el concepto que nos muestra Jesús de Padre es precisamente eso, una fuente de todas las cosas. El Efesios capítulo 4 habla de, el apóstol Pablo está citando en Efesios capítulo 4, él se tomó 3 capítulos para explicarle a los efesios la importancia de su ministerio y por qué es importante permanecer, digámoslo así, como en familia, en comunidad, ¿no? En Efesios 4, el versículo el 2, a partir del 2, él menciona que debemos estar, no sé si lo tienes con toda ahí, humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y esa en todos. última parte, un Dios y Padre de todos. Sí, el último cual. Versículo que dice aquí, mira, dice, un Dios y Padre de todos. Aquí cualquiera puede decir, oye, pues aquí la Biblia dice que Dios es Padre de todos. Pero en realidad, si tú lees en donde Pablo, él está mencionando todos, está haciendo mención a los creyentes. Okay. Porque no, Dios al que no cree, no lo puede tomar por hijo. Porque ni siquiera creen en Porque él. no cree en él. Entonces, los creyentes podemos decir que sí, tenemos a un Dios que es autor y dueño de todo el universo, pero que también muestra su don, que muestra su... se me fue esta palabra, pero representa una cualidad, y esa cualidad es la de ser padre. Dice, es Padre de todos los creyentes, el cual es sobre todos. O sea, es la figura, si viéramos como si fuese una pirámide, está sobre todos, es la punta más alta, está sobre todos y por todos. Y también añade esto, y en todos. O sea que muchas de las cosas que nosotros podemos tener, podemos recibir, podemos mostrar, podemos hacer, vienen directamente del Padre Celestial. Y esta verdad muchas veces no se conoce. Esta verdad no se conoce porque nos quedamos con la idea de
Dios. Pero no la llegamos a recibir esa verdad a través del Espíritu, como dice aquí, es que el Espíritu es el que mantiene esa unidad, el Espíritu es el que mantiene, nos une a Dios Padre. Entonces hay gente que todavía piensa que es a través de sus propias fuerzas que tiene que conseguir alimento. Hay gente que a través de sus propias fuerzas tiene que buscar la manera de sobrevivir. Cuando el que está por encima de todo, y Él es fuente de todas las cosas, y Él provee todas las cosas, porque Él es de Él nace todo, absolutamente todo. Te repito lo que dice aquí, es Padre de todos, creyentes, el cual está sobre todos, está por todos y está en todos. Porque es muy diferente una persona que piensa que por sus propios méritos, que por su propia fuerza, que por sus propias conexiones, que por méritos propios puede lograr algo, pero una persona que es creyente se esfuerza, trabaja, se mueve entre las cosas de este mundo, pero siempre le da gloria a Dios como Padre, siempre sabiendo que todo proviene de su mano, como dice la Biblia, toda dádiva y todo don perfecto procede del Padre. Exacto, el Padre de las luces todavía. Exactamente. Entonces, esta parte, tú que amigo o amiga que nos estás escuchando, créeme, el día que tú te canses de pensar que tienes que trabajar bajo el sol para conseguir alimento, y en lugar de eso pienses que tienes un Padre en los cielos, el cual, si tú crees en Él y crees en la obra de Cristo Jesús, si crees en lo que hizo su Hijo por ti, por mí, por todos nosotros, ten la certeza y la seguridad que por causa de ese atributo de Dios como Padre, Él te va a suplir todas las cosas. Bien. Él te va a dar todo lo que necesitas. Él va a estar contigo, porque aquí dice, en todos. Pero ojo, si eres una persona no creyente, ya tú mismo te apartas y ya tú mismo estás diciendo, sí, ya tú mismo estás diciendo, yo no necesito una fuente, yo no necesito un proveedor, yo no necesito un protector, porque ¿qué es una fuente? Una fuente está para la provisión de cualquier tipo de cosa, y cuando hablo fuente, a lo mejor tú te imaginas la que está en una glorieta, la que saca agua, no, cuando menciona la raíz esta fuente, hace ver, y la expresión es como un manantial que brota continuamente. Un ojo de agua. Exactamente, como un ojo de agua que no para, que está continuamente dando, surtiendo, que no hay un efecto que le impida que se detenga. Por lo tanto, la fuente de Dios, la provisión de Dios siempre se está manteniendo constante y se mantiene en todos aquellos que creen en esa realidad, en esa verdad. Y por ejemplo, si tú lees Juan capítulo 5, hay una parte en la cual el Señor se muestra con respecto a los judíos que no creían en Él. En cuanto lo que está pasando en esta situación es que Jesús en el día de reposo, Él va a la fuente, a una fuente precisamente que se llama, donde está hay un paralítico ahí. En el estanque de Bethesda. En el estanque de Bethesda, exactamente. Pero en ese estanque ocurría algo sobrenatural, ¿no? Ya se movía el agua y de repente el primero que entrara, ellos que consideraban y creían que era un ángel que descendía, tocaba el agua y cualquiera podía recibir, pues en este caso, el sanidad, milagro que ¿no? necesitaba. Pero Jesús va a ese lugar y sana a un hombre que tenía mucho tiempo enfermo de esa parálisis, y que inclusive ya se había hecho carne con ese lugar de estar esperando su milagro, ¿no? Cuando él sana a este hombre y le dice, toma tu lecho y vete, los fariseos notan que hay un hombre que está tomando su lecho, que eso dentro de la ley es como estaba hacer infringiendo un tipo de infracción a la ley, y lo acusan, le dice, hey, no te es lícito tomar tu lecho porque hoy es día de descanso. Pero a la verdad, el hombre, pues el hombre está, imagínate esa experiencia de volver a caminar después de tantos años, ¿sí? Y él en ese momento, la ley, en ese momento, todas esas cosas a él le pasan en segundo plano, porque la respuesta de él es, lo siento, pero el que me sanó, me dijo
que yo tomara mi lecho y me fuera a mi casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a esperar otro día? ¿Voy a esperar al día siguiente, ya que pasó el día sábado? O sea, era irrisorio hasta cierto punto para el que había recibido su milagro, decir, o sea, ¿qué te preocupa ahorita la ley? O sea, mira lo que pasó. Mis piernas, o sea, mira mis piernas, Asómbrate. ¿no? Entonces, cuando van con Jesús, porque efectivamente ellos consideraron el acto de Jesús, el milagro de Jesús, lo consideraron como una ley que estaba siendo quebrantada, porque ellos consideraban a Jesús entre mago, entre que sus milagros eran como un método de sostenimiento, era como si fuera trabajo. Menos el Hijo de Dios. Sí, entonces llega el punto en el que Jesús, estos fariseos van y lo buscan, lo acusan, ¿no? O sea, te leo nada más, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De esta manera es donde ellos sacan este sentimiento de herejía. Aquí hay un hereje, aquí hay un blasfemo, más que herejía, aquí hay un blasfemo. Se está diciendo que su Dios es el Padre, que este es el Hijo, ¿no? Y mira, Jesús le dice y le responde esto: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostraré. Y aún así dice, o sea, les mostraré, de modo que vosotros os maravilléis. En este punto, Jesús tiene en cuenta cuál es su identidad. Jesús tiene en cuenta quién es y de dónde viene. Y aquí este es el punto en el que nosotros necesitamos saber quiénes somos y de dónde venimos. Para ser un padre, de acuerdo a la voluntad de Dios, primero yo tengo que tener en cuenta cuál es mi posición como hijo y cuál es mi cualidad dentro de lo que Él como fuente, como Dios, a qué estoy llamado aquí en esta tierra. O sea, Dios, mi vida no es un accidente, mi familia no es producto de una relación íntima, no es nada más un suceso ordinario. Nuestras vidas, nuestros llamados como familias, tienen un propósito mayor. Aquí el Señor está diciendo, mi relación, lo que hago, lo que soy, es producto de donde vengo. Y de donde vengo es la fuente de todas las cosas. No vine a ser yo, Jesús, estoy aquí para hacer lo que mi Padre quiere hacer. Fue mi Padre el que me dijo, ve al estanque de Betesda y ahí va a haber un hombre paralítico, sánalo. Por encima de que a lo mejor lo vean mal, a lo mejor piensen que estás quebrantando la ley, o a lo mejor piensen que eres un brujo, que eres un hechicero, que eres un falso maestro. Por encima de todo eso, la voluntad de Dios es que Jesús, Hijo de Dios, ve y trae sanidad a ese hombre. Es tiempo de que ese hombre sane. Bien. Entonces, en ese sentido, vemos que como hijos, nosotros reflejamos el corazón del Padre. Nosotros reflejamos a Dios cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad. Pero volvemos al punto: si yo soy un no creyente, si yo no creo que necesito la relación con mi Padre, si yo no creo que necesito el favor de mi Padre, si yo no creo que necesito la gracia de mi Padre o la provisión de mi Padre o lo que sea que venga de Dios, sino en mis propias fuerzas, entonces estaré errando al propósito que tengo yo como padre. Y anulando todo beneficio que pudiera venir de aquella fuente incluso. Ahora bien, en esta otra parte, él empieza a mencionar algo que es importante, porque él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, está mencionando de nueva cuenta al Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene a la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, fíjate, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta es su carta de presentación. O sea, él lo primero que le muestra a estos que lo están queriendo acusar y desprestigiar de su identidad es: yo tengo claro quién soy, yo tengo en claro a qué vine, yo tengo claro cuál es mi identidad. Sus críticas, sus rechazos o lo que sea No que me importa. tengan que decir. Exacto. No me importa, no me interesa. Es más, ya sé que no creerán. Ya sé que mis palabras serán como rayos que torturan, van a ser como agujas que penetren sus oídos, van a ser que se van a jalar de los pelos, mis palabras van a ser de tal forma que terminarán odiándome, que terminarán menospreciándome, ¿no? Y sabemos cómo va a terminar esto, pero aquí el punto es que nuestra fuente como padres debe de ser única y exclusivamente la relación con mi Padre Celestial. O sea, si yo no entiendo ese principio, difícilmente voy a tener éxito como papá en esta vida. Porque podré ser un padre que moralmente haga las cosas, un padre que se esfuerce por ser proveedor, un padre que haga todas las actividades que comúnmente asociamos a lo que un padre debería hacer. Y puede que sí tú digas, no, pero yo he hecho esto, yo he criado, yo aquí, yo allá, pero siempre, y por eso la manera en que lo recalcamos, la fuente debe ser Dios, y que haya esa fe puesta en Él, para que podamos recibir de Él esa gracia, ese favor, porque hay situaciones que nos van a sobrepasar, y como padres, y me incluyo, ¿no? Como madre de familia, necesitamos su gracia también para los tiempos en que estamos viviendo. No es lo mismo lo que se enfrentaba un padre que ahorita puede ser de 60, 70 años y crió hace 40 años, ¿qué te gusta? A un padre que está criando ahorita en el año 2025, en este siglo, donde las cosas se están desatando, donde hay un acceso mayor a la información, donde nuestros hijos tienen mayor acceso a todo aquello que pudiera... A muchos peligros. Sí, a muchos peligros, pero también el hecho de que también ellos van a poder cuestionar, porque se les está desarrollando un pensamiento crítico, un pensamiento para también asociar las cosas, y eso es parte crucial de lo que vamos a ver cuando entremos en el personaje, ¿no? Pero vamos a continuar. Y de hecho, o sea, continuando en esa línea, porque tú dirás, bueno, pero Jesús no tuvo hijos. Así es, no tuvo hijos, pero él, toda la cuestión relacional a la parte del Padre, él venía a ser un padre para sus discípulos, porque recuerda, él no vino a hacer su voluntad, él vino a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, él era la figura del Padre para con sus discípulos. O sea, sus discípulos entendieron hasta después de qué se trataba esto de lo que hablaba Jesús. Tomás todavía dijo, si nos muestras al Padre, con eso nos basta. Y el Señor, yo me imagino así como que, no me puedo desesperar, tengo que ser paciente, Tomás, ¿qué no has visto las obras que he hecho? ¿Qué no has visto los milagros que he hecho? O sea, estos milagros no soy yo, Tomás. No me veas a mí físicamente. Ve al Padre a través de mis obras. Entonces, de alguna manera, Jesús estaba modelando el corazón del Padre para unos discípulos que probablemente en ese momento no entendían, no tenían en claro. Porque en la tradición judía era muy específico cuando utilizar el nombre de Jehová. Decía la ley, decía, no uses el nombre de Jehová en vano. Pero como habían distintos atributos de Dios, o sea, era como decir, bueno, ahorita es el Jireh, ahora es Adonai, ahora es, Nunca nadie en la historia se había atrevido a llamar a Dios Padre. O sea, no es algo que en su pensamiento judío era admitido. Y el hecho de que un hombre, para ellos cualquiera, proveniente de Nazaret, que era la región más escueta que había en ese momento, pues no, o sea, menos tú, cualquiera, pero menos tú. También porque era algo asociado que sería exclusivo para el Mesías. Y jamás Jesús entró en la categoría de Mesías en el pensamiento de ellos, aclaramos. Por supuesto que nosotros sabemos que Él es el Mesías. Ahora, esta virtud de ser padre, Él la traslada a sus discípulos, y sus discípulos la trasladan a los siguientes discípulos. Por eso el encargo que Él les da a sus apóstoles es: vayan y hagan discípulos. Pero lo que ustedes van a hacer es, cuando estén, o sea, Él les dijo, si ustedes son uno conmigo, el Padre y yo haremos morada
en ustedes. Y cuando venga el Espíritu de Dios, entonces los tres estaremos con ustedes. O sea, los tres estaremos en cada uno de estos apóstoles, ¿no? Ellos trasladaron esa misma verdad a los discípulos. Que se les conoce como los padres apostólicos. Sí, entonces, en función a eso, trasladaron esa misma idea a la iglesia primitiva. Pero, por ejemplo, tienes a un Pablo. Tienes a un Pablo que no se le reconoce que haya tenido ni siquiera esposa. No tuvo hijos. Pero dentro de sus cartas paulinas, dentro de sus cartas, él habla que la relación que llegó a tener con los discípulos, con varios de sus hermanos en la fe, colaboradores, él se entregaba como un padre. Él se entregaba para estar no en esta figura de clériga, no en esta figura porque ni siquiera existía este tipo de nombramientos, aspecto, cargos, ¿no? O sea, no, tú no ves a Pablo con una sotana, tú ves a un Pablo común y corriente, un hombre de Dios, en el sentido de que esforzado por llevar la palabra a las diferentes regiones, porque su llamado era a los gentiles. Entonces, pero ves a un Pablo diciéndole a Timoteo, hijo, ves a Pablo diciéndole a Tito, hijo, ves a Filemón también diciéndole hijo. O sea, a mi hijo Onésimo, en ese sentido, este mismo espíritu que estuvo en Cristo ahora estaba también en sus apóstoles, y ellos de alguna manera mostraban esta paternidad de Dios, esta integridad de la paternidad de Dios para con las almas que se estaban haciendo. Entonces, imaginemos si eso se puede producir en una persona que traslada ese amor y ese cuidado de padre a alguien que no es de su sangre, que es meramente por una encomienda de enseñarte la voluntad del Padre a través de la Biblia. ¿Qué de menos se va a producir en la vida de un hombre que físicamente sí tiene un hijo, que es sangre de su sangre, que sale del vientre de su mujer o de su pareja, de su esposa, y que puede decir, este es mi hijo, lleva mi semilla, es el niño o la niña que se convertirá en el joven y adulto futuro, pero que va a requerir de ese mismo amor que proviene de la fuente para entonces poder guiarlo hacia la fuente nuevamente? Porque si hay algo que hemos recalcado siempre en Esperanza para la Familia, es que la familia tiene el propósito de Dios de que al unirse el hombre a la mujer, conforme dice Malaquías, es que haya una descendencia para Dios, que los hijos que Dios nos da son una herencia bendita, dice la palabra, porque un día vamos a regresar a dar cuentas por aquellos hijos físicos que hayamos tenido. Entonces, esa fuente de la que te estamos hablando es la que tú, padre de familia, necesitas conectarte. ¿Y cómo me conecto con esa fuente? Dirás, ¿cómo llego otra vez a esa fuente? Porque tal vez te sientas apartado, porque tal vez sientas que no estás haciendo las cosas bien, y es ahí donde volteamos a la fuente, o más bien a la persona correcta que nos modeló el Padre, y es a Jesucristo. Y es que por esa razón creo yo que entra el aspecto de ¿cómo puedo honrar a Dios si yo no honro a quienes Dios puso en primera figura? Y si no honro a los que veo físicamente, ¿cómo podré honrar a quien no veo? A quien no veo. Y es que esa era una disyuntiva en donde nosotros podemos ser buenos honrando el exterior, honrando a los de afuera, pero la clave está en primero la honra a los padres, y la honra a los padres no es negociable en cuanto a los términos de lo que es la palabra de Dios. La honra a los padres, Jesucristo, en función a eso, cuando un muchacho está citado como el joven rico, ¿no? Él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y uno de los mandamientos que Jesús le dice, los mandamientos tú conoces, y uno de ellos dice, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no esto, pero dentro de los mandamientos que él menciona como, digámoslo así, a ver, ya cumpliste con estas, es el honrar a los padres. De hecho, Jesús también critica a los fariseos porque los pone en una situación en donde inclusive dice, ustedes son buenísimos para diezmar, ustedes son buenísimos para ofrendar, en Mateo 15. Pero si sus padres están en una
necesidad y tiene la necesidad de verse de ser atendido por alguna situación, algún problema que tienen, ustedes son capaces de decir, no, es que mira, mi ofrenda le pertenece a Dios y no te la puedo dar. Y Jesús mismo dice, así ustedes invalidan el mandamiento, o sea, así ustedes mismos corrompen la ley porque se les olvida lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia, el amor. Y o sea, el juicio, el amor, y esas cosas pasan por alto. Por esa razón te mencionaba, Jesús fue a hacer la voluntad del Padre y le querían tildar o lo querían matar porque quebrantaba el sábado. Pero Jesús dice, es que no soy yo el que vine a hacer esto. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Pues mi Padre quería que el mismo sábado se diera este milagro. Sí, o sea, para su vista es que se corrompa el sábado, pero para el corazón de Dios es un hijo que había estado parapléjico durante muchos años, pero que hoy era el día que iba a ser restaurado. O sea, para tu corazón es, estás rompiendo la ley, estás quebrantando la ley, pero para el corazón de un padre es recuperar a tu hijo, recuperarle su vida, darle oportunidad de salir de esa condición. Bien. Por eso, en ese sentido, vemos que muchas veces, ¿por qué entramos en este conflicto de la honra? Entramos en este conflicto de la honra porque desconocemos cómo es el corazón de Dios. Y queremos utilizar el pasaje de Noé, porque Noé te refleja un aspecto muy importante dentro de un mundo que está totalmente abstracto y perdido en cuanto a la honra. O sea, estamos hablando de que en Génesis capítulo 6, en el capítulo 6 de Génesis comienza esta historia donde ya ha avanzado el tiempo de la creación, etcétera, etcétera, y el mundo está hecho un caos. Está hecho un caos porque la palabra de Dios expresa que la gente tenía tal maldad en su corazón, o sea, que todo designio, toda decisión que tomaban siempre tenía la tendencia a hacer lo malo. Miren, llegó al grado que en la creación se presentó esta escena, que ángeles caídos entraron en relaciones sexuales con mujeres y se formaron una nueva especie. La genética fue alterada para ese tiempo, pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, verso 8, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De entre toda la multitud del mundo creado hasta ese momento, había una persona en particular que no se había contaminado, que había tenido una diferencia en su comportamiento con respecto a las demás personas creadas y las demás personas que ya estaban deliberadamente haciendo lo malo. Este hombre es Noé. Tal vez tú has escuchado la historia de Noé, el arca y los animales y todo eso, pero después del arca acontecieron otras cosas que involucra directamente a su familia. No sé si vamos a mencionar. No, sí, es que estamos entrando en un aspecto similar a la de hoy en día, porque mira, cuando tú lees el versículo 5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y aquí menciona, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En estos aspectos, cuando menciona la palabra, en los designios de los pensamientos de su corazón, habla acerca de 5 cosas que podemos relacionar ese pensamiento o continuo pensamiento del mal y que lo puedes trasladar a hoy en día. Por ejemplo, la explosión demográfica, en el sentido de que hay una sobrepoblación, o sea, hay una población en extremo que continuamente está haciendo lo malo. Todos contra todos. Hay impunidad total. Aquí hay impunidad total. Número 2, hay una perversión sexual. Tú mencionaste correctamente. Habían ya ángeles que habían deshonrado. Esto tú lo lees en Judas 5, Judas 6. Te menciona acerca de estos ángeles que deshonraron su posición y que decidieron ir en busca de estas mujeres que eran hermosas en esa época, y que algunos autores
relacionan a que era el hecho de que descendencia de Caín y descendencia de Set empezaron como a mezclarse, pues, como que pues Caín tenía esta maldición, ¿no? Que se le había dado ya. Y Set también era como que la semilla que Dios iba a utilizar para traer redención en este caso al hombre a través de toda la genealogía que iba a llegar hasta Jesucristo, ¿no? Pero entonces, ¿qué más había? Actividad demoníaca, o sea, ya la manifestación de lo espiritual ya era muy evidente, ya era muy fácil. Libros mencionan por ahí, hay un libro apócrifo que es los libros de Enoc. Cuando tú lees creo que es el capítulo 2 o 3 del libro de Enoc, ahí da detalle de qué es lo que ocurría. Ese libro, suponiendo que fuera verdad, pero ese libro dice que estos ángeles les enseñaron prácticas ocultistas a las mujeres y les enseñaron a hacer toda clase de conjuros y hechizos, perfumes y muchas cosas así que fueron enseñadas en eso. Entonces, en ese entonces había actividad demoníaca que ya estaba combinada con los aspectos naturales. ¿Qué otra cosa había? Una constante maldad en el corazón del hombre. Imagínate, o sea, tú no podías vivir a gusto en esa época. En cualquier momento te mataban. Oh, sorpresa, ¿no? Año 2021, en cualquier momento alguien puede quitarte la vida. 2025, sí. Perdón, siglo XXI, pues, o sea, en cualquier momento alguien te puede quitar la vida. Así también ahí en ese momento, la vida no valía nada en ese entonces. Era peligroso salir, o era peligroso que una mujer estuviera sola. Sí. O sea, era una total oscuridad que había en esa época, y hoy parece ser que se repite lo mismo. Y el quinto punto que habla acerca de estos designios de maldad es que había una corrupción generalizada y violencia. Estamos hablando que inclusive esta combinación de lo angelical con el hombre te produjo una deformación, pero hacia algo extraordinario, en el sentido de extraordinario, que fuera de lo normal, que dice la palabra que empezaron a ver gigantes, hombres con 6 dedos, hombres tanto en las manos. Estamos hablando de una malformación, o sea, estamos hablando de una formación, de una genética modificada, exactamente. Entonces, cosa que ahorita lo estamos viendo, o sea, estas cosas se están repitiendo hoy en día como parte de un momento en el que la civilización está otra vez en medio de la maldad, en medio de la crisis. Dios puede levantar a un Noé de medio de esa región. Noé viene a representar a esta persona que está dispuesto a llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios le habla a Noé y le menciona las especificaciones que tiene que hacer. Le dice: hazte una arca de madera y le vas a poner brea por dentro y por fuera, vas a colocar aposentos. Te voy a dar, es más, las indicaciones de cuánto debe medir, cuánto ancho, cuánto alto, y eso sí, le pondrás una puerta nada más, una ventana, y vas a colocar 3 pisos para esta arca. Claro que este trabajo no lo iba a hacer solo. Aquí es donde Noé involucró a su familia. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Creo que Cam era el más pequeño, una cosa así, pero el punto está en que ellos 3 hijos ya tenían a sus esposas. Entonces fueron 8 personas humanas las que entraron en el arca, y todo lo demás fue animales y vegetación. Y la vegetación que serviría para alimento de ellos mismos, porque hasta este momento no había sido concedido que los animales fueran para alimentarse. Cuando se hizo todo esto, si algo que aclara la palabra de Dios, y en 2 ocasiones lo menciona, es que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Eso te habla de un hombre que estaba decidido a obedecer a una voz que le hablaba, a alguien que le estaba dando instrucciones específicas, porque le da, como bien dijiste, medidas, cómo lo iba a construir, qué iba a hacer. Y de hecho, ya que lo terminara, él le dice: mira, yo te voy a enviar a los animales de esta manera, van a estar ahí contigo, van a estar así, las aves las vas a poner arriba, las bestias las vas a poner abajo, los reptiles van de este lado, y eso sí, lleva alimento contigo y guárdalo, almacénalo. O sea, este proceso duró 120 años.
120 años duró el levantar y construir esta arca. Y también durante esos mismos 120 años, mientras estaba construyendo, estaba almacenando su alimento, estaba siendo buen administrador de las cosas que tenía a su mano. O sea, este hombre no figura nada más como el próximo padre de toda la creación. Padre porque pues a partir de Noé y de todos sus hijos es donde se vuelve ¿cómo se dice? A habitar toda la tierra, a reproducir todo lo que es la especie humana. El apóstol Pedro en sus cartas en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, fíjate cómo hace referencia de Noé. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjate, parece ser que en esas 120 años que vieron que había la evidencia era un hombre construyendo un arca. Junto con toda su familia. Nunca había llovido, no se sabía qué era eso de inundación. Claro que le preguntaban seguramente, ¿por qué estás haciendo eso? Es que Dios me dijo que va a inundar esta tierra. ¿Qué? No sé, pero yo tampoco sé qué es inundar, solo sé... En la vida se había visto caer agua del cielo. Exacto. Porque hasta ese momento la tierra era regada por un rocío que salía, subía del suelo, fondo de la tierra. Exactamente. Ajá. Entonces no sabían lo que era ver agua caer del cielo hacia abajo. Mucho menos que era una inundación. Exacto. Entonces, en ese sentido, la evidencia de la justicia de Dios estaba siendo plasmada y construida de cero hasta que se completó totalmente. Pero ¿cómo le llama? Pregonero de justicia. Porque era un hombre que no se estuvo callado para hablar las cosas que tenía que hacer. Porque si se trata de pregonar algo, es que tú vas de un lado al otro o que tú vas constantemente diciendo este mensaje que tienes que decir, pregonar. Entonces, de cierta manera, durante 120 años sabemos que hubo un hombre que estuvo advirtiendo. La mayor advertencia es, estoy haciendo algo muchísimo, mira, algo que rebasa mis capacidades como padre de familia, algo que rebasa mis capacidades como esposo, algo que rebasa mis capacidades como hombre, porque en la vida habían visto llover y en la vida alguien se había dedicado a hacer algo así. Noé no es ingeniero naval como para saber la medida perfecta de una proa. Él está haciendo uso de la gracia de Dios, está haciendo uso de la sabiduría de Dios para poder llevar a cabo algo que de alguna manera está en su corazón. Esa palabra está guardada en su corazón, está atesorada, porque él aunque no lo sabe cómo va a ser, aunque no ve la forma o no conoce la manera, pero hay una palabra dicha por parte de Dios. Él cree, involucra a sus hijos en medio de esto, y esa es la parte en la que como hombres nosotros debemos ser la referencia para salvar a nuestra familia, para buscar salvar a nuestros hijos. Ellos muy bien pudieron haberse cansado de este proceso. Mira, el autor llamado Poole dice, el trabajo de construir el arca era laborioso, costoso, tedioso, peligroso y aparentemente absurdo y ridículo, especialmente cuando todas las cosas continuaron en la misma postura, y seguramente durante muchos años fue así. Por lo tanto, no es extraño que esto se mencione como tal, que es un acto heroico de fe. Por supuesto que sí, porque a los primeros 10 años pues ya llevas una parte, a los 20 llevas otra, a los 30 llevas otra, y ya cuando vas a la mitad dices, pues mejor vamos a terminarlo, ¿verdad? O sea, ¿cuánto nos va a tomar? No lo sé, pero no fue, digámoslo así, no fue enseguida, porque Dios pudo haber provisto todos los recursos de manera sobrenatural. Hacer que se apareciera el arca como tal. O sea, hacer que las cosas se dieran, pero fue un momento y un periodo en el cual Dios también permitió a la gente impía que volviera a esa condición de decir, volvamos de nuestra maldad. Esto que acabas de leer también me recuerda al trabajo que como padres de familia tal vez nos toque hacer en medio de esta sociedad, que puede ser tedioso pedirle a nuestros hijos que guarden compostura, cuando ahorita todo el mundo puede hacer el relajo que guarden sus ojos, que cultiven relaciones sanas, que se aparten del pecado, que eviten ser buleadores, que huyan de la fornicación. O sea, todo esto podemos convertirnos puede ser cansino.
Cansino, o sea, que molesto, esa palabra no pues. me sabía. O sea, pero puede ser cansado, esa sí me la sé. para ti, para el niño cansino, o sea, que diga, ya déjame en paz, o sea, no, Mira, pues. me fastidia, pues. Anoten ahí, nueva palabra. Entonces, de cierta manera, como padres de familia, nos podemos ver reflejados en la vida de Noé y tal vez tú quieras hacer las cosas correctamente. No te canses, mantente en esa lucha, involucra a tu familia en aquello que tú estás persiguiendo también, sobre todo si es para agradar a Dios, sobre todo si es para dejar una huella, ¿no? En la tierra, porque la gracia de Dios, porque la sabiduría de Dios y todo esto te acompaña. Entonces, Noé tuvo 3 hijos. Noé tuvo dijimos, ¿no? Hace rato, a Sem, a Jafet y a Cam. Pero después de que sucede lo del diluvio. De hecho, antes del diluvio hay algo Okay. importante, porque dice el versículo 1 del capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Escucha lo importante que es la figura de Noé. Noé, delante de Dios, aquí le dice: solo a ti. Solo tú. Entonces, ¿qué pasa con sus hijos? Oh. Sí, o sea, aquí el Señor está reconociendo: solo a ti he visto que eres justo, pero entra tú y toda tu familia. Esto me recuerda a lo que el apóstol le dijo a este hombre, el carcelero: si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu familia, tu casa, toda tu casa. O sea, aquí el Señor, imagínate, estos 3 hijos, pues, no están del todo probablemente convencidos, probablemente no les quedó de otra que ponerse a chambear con el papá, probablemente igual hasta creían que el papá estaba loco. No sabemos. Esas son las cosas que hay en el corazón, que no te las dice, pero aquí la palabra te muestra que el que estaba verdaderamente convencido y creyendo era Noé. Pero por causa de esa fe de Noé, por eso Noé está dentro de los héroes de la fe en el libro. Y es mencionado como pregonero de justicia. Exacto, por en el libro de Hebreos. Por causa de la obediencia de este hombre, su familia se salvó. Y toda la especie. Y se salvan los animales, ¿no? Y ahí sí, vamos a este proceso. ¿Te imaginas este tiempo en el arca, del agua, los gritos afuera, todo lo que ocurrió durante ese periodo? Parece ser que después de esos 40 días todavía tuvo que esperar otro periodo de otros 30, creo, me parece, no sé si son otros 40, para que el agua descendiera, porque eso sí, Dios dijo que el agua iba a llegar hasta la montaña más alta, o sea que todo se iba a llenar de agua. Y hay un momento de quiebre en la vida de Noé, porque todos pasamos por ese momento. Creo que todo hombre pasa por un momento donde se relaja, donde baja los brazos, donde dice: esto estuvo terrible, no lo vuelvo a hacer, como dice no te lo recomiendo. Vamos a venir intactos. Voy a regresar intacto, dijo Noé, pero no, la verdad es que ya cuando termina todo este proceso, toda esta situación, este cuadro de devastación. Sí, exactamente. Todo lo que pudo haber vivido Noé en ese momento, hay una etapa donde el carácter de Noé probablemente se relaje, probablemente se... El verso 20 dice que comenzó Noé a labrar la tierra, o sea, y que plantó una viña, y que se embriagó porque bebió del vino, y que estaba descubierto, estaba desnudo en medio de su tienda. Seguro cuando menciona que labró la tierra, no es que solamente se dedicó a plantar uvas, sino que también hizo plantíos de otras cosas. Acuérdate que él había reservado todas esas semillas que Dios le había pedido desde el día 1 que comenzó a hacer la... No, de hecho, Noé, momentos antes hace un sacrificio a Dios, levanta un altar a Jehová y le ofrece un animal limpio y ofrece aves limpias y lo da como holocausto, a modo de decir: Señor, verdaderamente tú nos salvaste, nos libraste, nos salvaste, ¿verdad? Entonces ahí Dios hace un pacto con Noé, diciéndole: yo no vuelvo a destruir la tierra con agua, ¿no? Ahora va a ser con fuego, pero con agua ya no. Entonces dice, ¿no? Empieza él a sembrar este viñedo y se queda borracho. Y se queda desnudo y borracho en su tienda. Y esta situación trae una consecuencia.
Cam, uno de sus hijos, que incluso menciona la Biblia que fue el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. La parte en que la Biblia escribe y lo dijo a sus 2 hermanos está escrito en un idioma arameo, y esta parte lo menciona como tipo burla, y lo dijo a modo de burla, como diciendo, ven a ver a mi papá, ve lo que está haciendo, ve cómo quedó, ve. Mira el viejo cómo está ya tirado. Exacto. Imaginemos una escena así. De alguna manera los hijos, por esa razón te digo que en el versículo anterior dice, mira, yo solamente te he visto justo a ti y nadie más. En este caso, esta acción que hace Cam de ver la desnudez de su padre, pero no es tanto que la haya visto en sí, sino el punto es que va y le comenta a sus hermanos a modo de burla, hey, vengan a ver a mi papá. Esto nos hace ver, si comenzamos el programa hablando de la honra, que Cam no tenía en claro cuál era su posición para con su papá y cuál era la posición de su padre con respecto a él, porque en el mejor de los casos él hubiera sido quien cubriera esa desnudez, porque son sus hermanos Sem y Jafet quien toman la ropa de su padre, que entran como a verlo, pero no de frente sino de espaldas, dice, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez. Ellos procuraron cuidar esa parte. Ahora, aquí no hay ley que te diga que está bien o que está mal. Aquí no hay Aquí no hay honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No existen los mandamientos, no hay nada de esto, sino la plena conciencia, porque son a creación de Dios, de qué es lo correcto o incorrecto. Y en este caso, Cam incurre en este pecado y en este error de señalar o de ver y burlarse del error de los padres. Mira, esto pudiera ser también algo similar que sucede en los hijos, ¿no? Y yo creo que alguna vez te lo has topado por internet o has visto una imagen donde te dice, cuando yo tenía 4 años, yo pensaba, mi papá puede hacer cualquier cosa. A los 12 años, mi papá no sabe absolutamente todo. Mientras que a los 14, tu pensamiento es, mi papá tampoco sabe de esto. A los 16, mi papá es anticuado. A los 18, el viejo está totalmente fuera de época, o sea, él no, es que ya, papá, tú se no quedó te quedaste en los baby boomers, ¿no? Una cosa así. Pero ya cuando empiezas a tener 35, 45, incluso llegas a los 45 años, tú ya empiezas a tener noción del valor y de la importancia que tu padre tiene en tu vida, porque incluso puedes llegar a decir, antes de tomar esta decisión, voy a ir a pedirle un consejo a papá. ¿Qué diría papá en este momento? ¿Cómo tomaría papá esta decisión? Híjoles, y llega el momento en que dices, ¿cómo quisiera tener un momento a solas con mi papá? ¿Cómo quisiera poder platicar con él? Pero te das cuenta cómo conforme va avanzando el tiempo y vamos viendo que el pensamiento de las personas puede llegar a ser, un día te necesito y después te puedo desechar, pero después me daré cuenta lo valioso que eras. Vamos a suponer que en el pensamiento de Cam esto fue lo que pasó, porque Cam fue como sí, eres el hombre que nos tuvo 120 años haciendo un arca, sí, nos salvaste, ok, ya, no morimos como la gente que gritaba y tocaba el arca para que entonces pudiéramos ser salvos, pero no valoró quizás los demás esfuerzos internos, no hizo como que esta manera de poder cubrir la desnudez, porque cuando nosotros vemos los errores de nuestros padres es muy fácil señalar. De hecho, hay una frase conocida que los hijos son los primeros críticos o jueces de los padres, porque un padre puede ser muy atento con la gente de fuera, puede ser muy respetuoso al hablarle a los demás, puede tener mejores modales o qué sé yo con la gente externa, pero solamente los hijos saben verdaderamente quién es papá cuando está en casa, cómo reacciona papá cuando está molesto, las cosas que suceden dentro del hogar, y por ver esas cosas internas nos creemos con el derecho de un día poder señalar a nuestros padres y decir, es que ¿qué me tienes tú que decir si tú has hecho esto, aquello o qué sé yo? Y en ese momento es cuando perdemos de vista a nuestros padres.
padres. Pero ojo, quiero señalar algo bien importante. No significa que como hijos vamos a pasar por alto los errores o qué sé yo, pero yo creo que para todo hay un orden y un momento. Y el estar juzgando o el estar señalando sin reconocer quizás los aciertos de un padre, cometemos el error de deshonrar aquello. Claro, como padres podemos analizar las cosas. Bueno, tal vez en esto sí se equivocó mi papá, tal vez esto no debió de haberlo hecho así, pero nunca desde un corazón como le pasó a Cam. Que menospreció la autoridad. Que menosprecie, nunca desde un corazón que se burle, nunca desde un corazón donde imponga el que tú tengas mejor cosa o mejor pensamiento que incluso tu propio padre. Creo que en eso es cuando se borra esa línea delgada de cuando se honra bien y cuando no, cuando se trata. Ahora, la respuesta que Noé tiene para con su hijo, porque podemos diferenciar a Sem y a Jafet. Ellos no quisieron ver la desnudez de su padre, mucho menos tomaron la reseña, ¿no? Lo que haya ido a decirles Cam a modo de burla, no lo tomaron como una oportunidad de, vamos a pasarla bien como hijos y vamos a hacer guasa de esto, no vamos a reírnos de esto, sino que ellos sí cubrieron la desnudez. Pero yo creo que como hijos podemos cubrir la desnudez al no dejar evidente para otros. No voy a dejar que esta situación yo la transforme en una oportunidad de avergonzar. Ajá, ni tampoco por venganza o algo así, ¿no? Mira, yo recuerdo mucho haber escuchado a una chica que ella nos platicaba de una situación para con su papá, y yo recuerdo ella con lágrimas decirnos, va a haber mucha gente que se va a perder, porque su papá para ese momento estaba teniendo como que muy mal genio. Entonces ella con lágrimas en los ojos nos decía, es que me duele ver que va a haber personas que no vean el lado hermoso que sí tiene mi papá. O sea, hay gente que se va a perder su generosidad, hay gente que... Y ella empezó a describir a su padre, que para mí fue conmovedor escucharlo. Dije, wow, o sea, qué lindo eso. Pero sí, había cosas dañinas en su padre que iban a opacar esas cosas valiosas, verdaderas, honrosas que pudieran hacer. Es que es aquí como que veo a mi papá cometiendo una cosa mal y se me olvidan 120 años de obediencia a Dios. ¡Ey! O sea, veo a mi papá desnudo y digo, o sea... ¿Y de qué sirvió? Sí, ¿no? o sea, terminaste como uno de los que acabaron ahogados, pues, o sea, por algo que se empezaron eso, Pero me ¿no? gustó mucho esa frase que dijiste, veo una cosa mal, pero olvido las 120 correctas que has hecho. Veo una cosa mal, y por muy grave que sea, siempre en nuestro corazón, si estamos conectados a la fuente de Dios, debe ver como las cosas que Dios ve, y Dios siempre muestra su misericordia antes del juicio. Dios siempre muestra su amor antes de la ira que habla la palabra, Dios ¿no? muestra su perdón. Exacto. O sea, Dios muestra el perdón antes de venganza, Él perdona. Ajá, Sem y Jafet en este caso actuaron de una manera diferente. Para cuando Noé se despierta de su embriaguez y ya le pasa la cruda, o como tú le quieras llamar, Él se entera, ¿no? él se entera de lo que pasa, porque pues alguien se lo hace saber y supo, dice la Biblia, supo que lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán. La maldición no cayó directamente sobre Cam, cayó sobre uno de sus hijos. Esta parte de la Biblia se asume que entonces el nieto también participó en la burla, el nieto también tomó como un lugar dentro de ese mal proceder. Entonces le dice, siervo de siervos será a sus hermanos, y bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Después de esto nos relata que Noé vivió unos 350 años, y que fueron los días de Noé en total 950 años y murió. Cuando estas palabras salen de la boca de Noé, tú te das cuenta que las palabras de un padre sobre un hijo pesan. Las palabras de bien y las palabras de mal marcan un destino. Las palabras de Noé están marcando el destino de su nieto, que es Canaán. Canaán van a terminar siendo todos estos pueblos conquistados por el pueblo de Israel, cumpliéndose de alguna manera lo que dijo acerca de los otros hermanos. Tú, Canaán,
o sea, toda tu descendencia terminará siendo sirviente de sus hermanos por cuanto cometiste esta ofensa, por cuanto menospreciaste mi autoridad, por cuanto no supiste honrarme en el momento en el que probablemente me encontraba más vulnerable y más necesitado, sino que tomaste ventaja. Y mira, algunos eruditos acerca de la traducción, cuando habla de que Noé estaba desnudo y se desnudó, inclusive mencionan cosas relacionadas con abuso sexual. Sí, entonces, y algunos piensan que por eso es que la maldición fue tan fuerte, porque el acto fue bastante degradante. Ahora, es lo que haya hecho en este caso Cam para con su padre, terminó al final de cuenta marcando una diferencia con respecto a sus hermanos. Bien. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos Y yo creo que es algo que entonces puedes ver en la familia. Digo, no es como que un patrón que se tenga que repetir forzosamente, pero date cuenta, en los funerales, cuando hay funerales, y yo me acuerdo que esto fue una observación que una vez una persona me hizo, date cuenta quiénes son los que más lloran en los funerales. Siempre vas a ver más desgarrado y más con impotencia y vuelto totalmente a la persona que no valoró en vida, a la persona que verdaderamente siente que quedó en deuda. Que quedó en deuda. Porque al final la honra se traduce en eso. Y me dijo esa persona, ahora fíjate quién es la persona que está en paz, calmada, tranquila. Ahora, cada quien vive su duelo pues de manera diferente, pero resulta que esas personas son las que tuvieron quizás una actitud de honra para con el que fallece. Entonces su corazón de cierto modo dio todo ese amor que tenía que dar, toda esa honra, toda esa valoración en vida. Por supuesto que cada persona es diferente, no vayas ahora a un funeral a ver quién es el que llora y quién es el que no. No, el punto está en de que siempre van a haber cosas marcadas en la familia, y lo que queremos hablar a través de esta historia de Noé es que nosotros como hijos estamos llamados a la honra, porque sí va a haber una consecuencia cuando no se está dando eso. Y que creo que como padres podemos ser como Noé, tenemos el tiempo de ahorita de la gracia. A Noé Dios lo usó como un letrero grandísimo de arrepiéntanse, vuelvan a Dios, dejen sus malos caminos. De la misma manera, hoy también te hacemos esa invitación, amigo, amiga que nos escuchas. Tú y yo necesitamos de Jesucristo, tú y yo necesitamos conocer al Padre, y el único que nos puede revelar el camino al Padre es Jesucristo. Tú puedes tener una relación con Él, tú puedes buscarle y le hallarás. Ten la certeza de que este tiempo de la gracia nos da acceso cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando tú le confiesas como Salvador, cuando tú le confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, entonces viene la salvación a tu vida. Y esa es la invitación que te hacemos, no solamente desde esta casa de radio, sino también en todas partes y en todo lugar el Evangelio se está predicando. El anuncio y la advertencia siempre ha sido la misma. Volveos a Dios. Hay muchos pregoneros de justicia en cualquier lugar. En las redes sociales. Y cuando Dios ve en tu corazón que hay una disposición para buscarle, hay una disposición para hacer su voluntad, entonces te conviertes como en un Noé. Que tu familia puede ser igual de mala que los que están afuera, pero al final de cuentas Dios puede usarte para traerle salvación. Dios puede ser el que te levante a ti, hombre, como el pionero para llevar el evangelio a tu casa, para llevar el evangelio a tu familia, para que a través de ti, a través del proceso que Dios haga en tu vida, porque Dios también procesó a Noé. Y desgraciadamente el único que no entendió este proceso fue Cam. Sin embargo, el Señor sabe y conoce los corazones también de un Set, y conoce los corazones de un Sem y de un Jafet, que van a estar ahí para el Padre y para decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ver tu desnudez, no voy a ver tus errores, no voy a ver las cosas malas que has hecho, pero sí voy a tener en cuenta esas otras 1,000, 10,000 que sí has hecho bien y que me han servido, y es gracias a ti que hoy estoy aquí parado, es gracias a ti que estoy vivo, es gracias a ti a que tengo lo que tengo, porque de alguna manera la honra comienza ahí, la honra comienza reconociendo la posición que tenemos, reconociendo quién es esa autoridad, quién es el que de alguna manera cuando no podíamos valernos por nosotros mismos, estuvo ahí ese Padre
o esa madre que sirvieron para sostenernos O ese en esa tutor. necesidad, o ese tutor O ese también, tutor ¿verdad? que cumplió esa función. Y en específicamente, esa es la invitación que te hacemos. Recuerda, tenemos nuestro lugar de congregación está, nosotros como pastores estamos en la misión de Tehuantepec, ubicados allá En el fraccionamiento y en Gola, en Tehuantepec. Y tenemos también Todos los domingos te podemos atender a partir de las 10 de la mañana y puedes comunicarte con nosotros al 971-208-8044 si tú gustas. Pero aquí en Salina Cruz, en el barrio Espinal, está la iglesia Rescate de Dios. Con mucho gusto aquí pueden atenderte también los domingos a partir de las 9 de la mañana son los servicios. a las 10 de la también, mañana ok. también, igual que nosotros allá en Tehuantepec. Recuerda, este fue tu programa. Esperanza para la familia. Bendiciones. Nos vemos el próximo episodio, el día jueves. Ahí vamos a estar continuando con esta parte de En los hombros de papá, la cuarta parte. Dios te bendiga. Y siempre, siempre habrá esperanza para la familia. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias por sus mensajes.